Y parte. Bueno, les damos la bienvenida al seminario sobre la vivencia de sí mismo y personalidad. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Este seminario está asociado a una de las temáticas de cara al programa sobre los trastornos de personalidad, conceptos, diagnóstico y tratamientos en la práctica clínica. Es por ello que al finalizar esta instancia sortearemos este curso, que fue diseñado y será dictado por el mismo docente. Si estás interesado en profundizar sobre esta temática, te invitamos a revisar el programa completo escaneando el código QR que los lleva a nuestro sitio web. Hola, les damos la Uy, bienvenida al seminario de hoy. sí. En ADIPA estamos encantados Uy, está funcionando un de poquito. contar con su A ver. presencia y agradecemos profundamente su compromiso con mejorar la salud mental del mundo. Recuerden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de futuros seminarios y unirse a nuestra comunidad. Sigamos avanzando juntos en este viaje de aprendizaje sobre la salud mental. Antes de comenzar, vamos a compartir algunas informaciones generales. Durante la sesión, los micrófonos se mantendrán silenciados para evitar interrupciones. Sin embargo, durante el bloque de preguntas, si desean hacer una consulta, por favor usen el icono de reacciones y seleccionen la opción levantar la mano. Esto nos permitirá habilitar su micrófono para que puedan participar. El chat estará disponible y supervisado para su uso. Pueden hacer preguntas o expresar sus comentarios, aunque, en momentos específicos, lo limitaremos para mantener el orden y la fluidez de la sesión. Les solicitamos que mantengan sus nombres reales visibles en Zoom y participen durante toda la sesión. Contamos con un canal de ayuda dedicado a atender todas sus consultas. Pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos a sac@dipa.cl o sac@dipa.mx y visitando nuestro sitio web. Nuestro equipo estará encantado de ayudarles. Súper. Ya. A continuación, les presentamos el itinerario de la jornada. Iniciaremos con la presentación del docente y continuaremos con la exposición principal. Posteriormente responderemos algunas de sus preguntas relacionadas a la exposición y luego procederemos con el sorteo de una beca totalmente gratuita para el programa mencionado. Al finalizar el seminario, para generar su certificado de asistencia, les compartiremos un enlace por el chat y proyectaremos un código QR. Súper. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Daniel Espinosa. Es psicólogo, filósofo, doctor en psicoterapia, máster en psicoanálisis y filosofía de la cultura, docente e investigador, presidente del capítulo latinoamericano de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, SPR. Entonces le damos el paso a Daniel para que inicie con la presentación. Bueno, un saludo a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Qué alegría nuevamente estar por aquí en un curso de ADIPA, que normalmente son cursos llenos de muchísima gente, muchas preguntas y mucha inquietud. Entonces, como ya les decía Juan Ignacio, si yo voy a empezar a compartirles algunas ideas acerca de este tema que nos convoca hoy, pero si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, alguna claridad, algún aporte que quiera sumar, bienvenidos. Ya Juan Ignacio les decía, yo
pues soy psicoterapeuta y docente de psicoterapia. Y normalmente cuando a los psicoterapeutas nos enseñan como cuáles son esos conceptos clínicos básicos, claves, le dicen a uno, uno tiene que tener una idea acerca de la psicopatología, una idea acerca de la personalidad, em, y además de eso una idea acerca del desarrollo. Pues no están separadas estas tres ideas normalmente, pero normalmente este tema de pensar la personalidad es un gran desafío porque como ustedes saben, me imagino, yo sé que en ADIPA entran a estudiar no solo psicólogos, sino trabajadores sociales, o sea, hay muchas áreas y creo que eso enriquece mucho la perspectiva de los cursos, pero cuando uno piensa en el asunto personalidad, ya de entrada es un concepto altamente problemático para definir, hay muchas definiciones, muchos enfoques, muchas utilidades que puede tener un concepto tan amplio. Entonces la idea es invitarlos a que hoy empecemos a trabajar un poco el concepto y que esto ojalá nos abra una puerta a muchos de nosotros para participar en un curso que vamos a hacer muy pronto, las 2 primeras semanas de diciembre, sobre profundizando ya sobre psicopatología de la personalidad, acompañamientos clínicos desde la personalidad, pero quería que hoy le trabajáramos un poquito a este concepto de personalidad. Y por eso quisiera que comenzáramos rápidamente con una viñeta clínica, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes conocen y si no lo conocen les recomiendo. Yo como pueden escuchar, no soy chileno, soy colombiano, trabajo en este momento, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pero tengo un vínculo muy cercano con Chile porque allí viví 6 años, allí estudié mi doctorado y también trabajo con un grupo de investigación chileno llamado MIDAP y precisamente por eso de alguna manera también tengo este contacto con ADIPA. Sé que no estoy, sé que aquí estamos un montón de latinoamericanos, por ahí vi que también hay gente de México y de otras partes, pero les cuento esto de Chile porque quiero que veamos una viñetica de un caso que es chileno. Ahí aprovechamos los colombianos, los mexicanos y los de otras partes para aprender un poquito de chileno. Y creo que es útil porque esto nos va a ayudar a pensar un poquito en rasgos de personalidad. Puede que algunos de ustedes conozcan o si no les recomiendo una plataforma. De hecho, voy a abrir acá para, porque sé que a muchos de ustedes también les puede servir porque hay mucho material gratuito para psicoterapeutas y por ahí aprovecho para compartirles. Entonces, les estaba hablando de una plataforma que se llama Psiconecta, que, venga, que es que estoy aquí perdido con este cuento. Bueno, en esta plataforma Psiconecta hay mucho material, de hecho, para terapeutas que puede ser útil. Y dentro de este material hay una página que es muy interesante, que se llama Apps de Psiconecta, que tiene algunos casos que podemos utilizar, que podemos ver y les hago todo ese énfasis porque les propongo que veamos un pedacito de uno de los casos de Psiconecta, que básicamente es un caso venga, yo me vuelvo. Mi primera vez de niveles, pero no sé. Atendido por un terapeuta chileno llamado Alex Ben. Y bueno, venga, que es que yo estoy por acá. Ya les voy a compartir. Cierto que no se escucha el audio. Mm, pues yo más bien les dejo de compartir. Ya, ahora sí. Entonces la idea es que por 5 minuticos, no va a ser mucho, en 5 minuticos veamos em, esta interacción entre este terapeuta y esta consultante y ustedes piensen un poquito, sin entrar mucho en lo conceptual, em, ¿qué características de personalidad ustedes creen que tiene esta consultante?
Centrémonos en ella. ¿Listo? 5 minuticos. Que la llevó a consultar, qué es lo que está ¿Y me va a ocurriendo. tratar de usted todo el rato? Como usted prefiera, yo tiendo a usar el usted, pero si quiere nos tuteamos, Yo sería prefiero, mejor. sí. De acuerdo, Pilar, nos Tampoco tuteamos. nunca tan viejo. Bueno, la idea es que podamos conversar hoy día y que yo me pueda hacer una idea. Me interesa mucho entender qué está ocurriendo, qué te llevó a venir hoy día a consultar. Cosa que al final de la sesión ojalá pueda darte una opinión y una recomendación y que entre los dos podamos tener un plan para que yo te pueda ayudar. Y esas serían nuestras tareas para hoy día. ¿De acuerdo? Espérate, déjame hacer... Con hartas cosas. Es que no pensé que iba a ser como tan, claro, como tan difícil. ¿Es difícil pensar o hablar de lo que está ocurriendo? O sea, es difícil hablar así, digamos. No, claro, porque como que la vida, no sé si la vida tenga tantos niveles, así como, bueno, puede que tenga hartos niveles, pero no sé si uno puede traer como todos los niveles a una primera, De acuerdo. a un primer encuentro. Mi trabajo quizá hoy día en la sesión va a ser entonces que sea un poco más fácil hacer eso, de tratar de ir apoyándote y que entre los dos podamos ir como explorando distintas cosas. Hay Ujú. varias cosas que a mí me interesa aprender acerca de ti, acerca de tu experiencia, de lo que está ocurriendo y la idea es poder Bacán, entre los dos y hacer yo lo posible porque eso sea más bacán. natural, no tan artificial. Bacán, sí. Sí, porque en realidad las veces anteriores que he estado como con psicólogo, psiquiatra, como que me decepciono súper rápido, Mm. ¿cachai? Entonces ahora vengo como hiper confiada, porque la Connie me habló caleta tuyo y como que vengo confiada y como ponte tú anoche como que me costó N que me dormía y hoy día en la mañana también. O sea, como que me costó, no tomé desayuno de hecho. Ya, ok. Entonces tenemos una tarea clara para hoy, que es que yo pueda entender lo mejor posible qué ha estado ocurriendo. Y vamos viendo por parte. Ya. ¿De acuerdo? Vale, Sí, no. primera parte. Primera parte, paso uno, ¿ya? Para poder ir de a poquitito. Entonces, Pilar, lo primero que yo te preguntaría es qué ha estado ocurriendo, qué te trajo hoy día a consultar, hace cuánto tiempo ha estado ocurriendo y cómo te ha afectado. Son varias cosas, pero la idea es que podamos partir por ahí. A ver, ¿qué me trajo? Mi hija me trajo. Bueno, no me trajo, no me vino a bajar, siempre está ocupada ahora. Pero, pero fue como un compromiso que yo hice con ella, porque, bueno, por cosas que pasaron y fundamentalmente lo estoy haciendo por ella, yo creo, porque como que de repente nos peleamos harto nosotras, pero igual yo la adoro, la adoro, la adoro. Y ella me adora, me adora, me adora. Ahora está como un poquitito más confundida ella de la vida. Entonces como que en el fondo como que un poco como que proyecta todo en mí, ¿cachai? Como que yo soy el problema, yo soy el problema. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene 32, está por cumplir 33. ¿Cómo se llama? Y se llama Catalina, pero yo le digo Cata. Catita, cuando era chiquitita, Catita, Cata. Y ella me dice Pili, no me dice mamá. Buena onda. Eh, claro, entonces ella está como confundida y como que pelea conmigo, pelea conmigo, pelea conmigo. Y yo cacho que como que lo estoy haciendo por ella también, ¿ah? No, sí, sí. Tuvimos como un gran encontrón y, y ella como que me dio un ultimátum, por así decir, yo creo. Y entonces yo le dije, ya, ok, 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 y le voy a ir donde un psicólogo. Entonces me dijo, pero esta vez, mamá, termina con el psicólogo. Entonces, ¿cómo termino con el psicólogo? Le digo, yo si siempre termino con los psicólogos y con la psicóloga. No, termina el proceso con el psicólogo, me dijo. Bueno, ya, dejemos por ahí. Por ahí vi que habían algunas preguntas. Bueno, yo le recomendé esta plataforma de Apps y Conecta porque tienen unos casos, o sea, el caso es real, pero es actuado por una actriz. El terapeuta es
es real, pero obviamente hay toda una autorización para que estén. De hecho, está en acceso libre para muchas personas. Listo. Entonces, incluso si se inscriben en esta página, pueden acceder a estos casos completos y son un material clínico muy interesante y muy útil. Listo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera compartirles por acá, por el chat, un link en el que rápidamente, ustedes saben que hay muchas teorías de personalidad, pero hay una que es muy famosa que habla de 5 rasgos grandes de personalidad y que básicamente hablan de la apertura a la experiencia, el nivel de conciencia o de responsabilidad, nivel de extraversión, introversión, nivel de amabilidad y nivel de neuroticismo, que en esta teoría viene siendo como lo contrario a la estabilidad emocional. Entonces les propongo que ojalá puedan entrar rápidamente a este link que les acabo de enviar y puedan compartirme de 1 a 5, ustedes que en donde 5, por ejemplo, es mucha apertura y 1 es muy bajita, qué tanta apertura a la experiencia ustedes ven en esta consultante, qué tanta conciencia o responsabilidad ustedes ven. Sabemos, tenemos clarísimo que esto es un ejercicio simplemente como para compartir, no estamos haciendo un diagnóstico, pero simplemente como para tomar esto como punto de partida para nuestra reflexión, que tan extrovertida, venga que por aquí tenemos a alguien que está explorando la pantalla, qué tan extrovertida, qué tanta amabilidad de 5, donde la amabilidad más alta es 5 y qué tanto neuroticismo ustedes ven en la consultante. Entonces, los que alcancen a responder. Para que miremos rápidamente las respuestas. Ya en este momento les cuento que tenemos rápidamente 50 respuestas. Entonces empecemos a ver, les voy a compartir en este instante las respuestas. Entonces, como podemos ver, volver a cargar. Ya tenemos 76 respuestas y bueno, sabemos que tenemos muy poquita información clínica, pero en términos de apertura a la experiencia, en donde 5 es mucha apertura, eh, 1 es cero apertura, pareciera que ustedes notaron que como que la apertura a la experiencia de esta consultante es como intermedia o incluso va ganando intermedia baja, llamémosla así. Supongamos que si pudiéramos calificar la personalidad en este nivel, la apertura de la experiencia, que sabemos que podemos medirla, está por aquí como en un 2,5 tirando a 3 algo así. Em, a nivel de conciencia, responsabilidad, parece que ustedes la vieron un poquito más baja. Yo creo que si conversábamos y discutimos, podríamos darle argumentos a esto. Sabemos que esto es una nota, pero si cualitativamente yo les preguntara a ustedes, me imagino, y alguno de ustedes también quiere hablar, bienvenido, pero no, es probable que todo este tema como de llego a mi terapia por otra persona me puso un ultimátum acerca de algo que ocurrió, es mi hija, o sea, como que esto me da cuenta no solo de que tiene la apertura intermedia, la apertura de la experiencia, sino que parece que la conciencia y la responsabilidad tiende a ser más baja, ¿cierto? Frente a la extraversión, que sabemos que lo opuesto como a ser introvertido,
pareciera que las puntuaciones son mucho más altas. De hecho, es una persona que aparentemente para hacer en un primer encuentro, parece que entra en confianza fácilmente con el terapeuta. Ahí hay unos asuntos culturales interesantes, pero por ejemplo este tema el usted es muy frecuente en ciertas partes de Latinoamérica. Pues yo cuando llegué a Chile fue uno de mis primeros choques con la cultura chilena, porque aquí en Colombia el usted es como un signo de respeto que tiende a utilizarse muy en la primera fase de las relaciones, pero yo ya entiendo que el usted en la relación chilena es como mucha distancia y a veces incluso hace referencias como a que el otro es muy mayor. Entonces, es un asunto, pero esta mujer de entrada le dice, venga, 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 nos vamos a hablar de usted o de tú en un primer encuentro. Entonces pareciera que no es tan tímida, no es una mujer tan introvertida. Ustedes lo pudieron ver en pocos minutos. En términos de amabilidad, la tira como 3, digámosle así, 3,5. Sacó más para 3. Me imagino yo que si les pregunto a ustedes, aunque pueden levantar la mano si alguno quiere describirnos o ayudarnos y apoyarnos a darle un sentido cualitativo a estos números, es porque yo me imagino que ustedes pudieron ver que esta mujer como que tiene de un trato, aquí en Colombia diríamos durito, es durita para, no es blandita, sino que probablemente es más dura para hablar. Y en términos de neuroticismo, en donde un lado me habla de estabilidad emocional y el otro lado de neuroticismo, la calificación de ustedes no es que la encuentren como muy neurótica, pero sí pareciera que tira más hacia el neuroticismo que hacia la estabilidad emocional. Sabemos que esto no es un diagnóstico objetivo, sabemos que solo vimos 5 minutos de una interacción, pero miren que tenemos clara una primera conclusión y es que pareciera que en una primera experiencia de 5 minutos uno puede ver ciertas cualidades de la forma de funcionamiento de las otras personas. Y sabemos que desde que comenzó este tema de hacer psicología y de entender las características de los seres humanos, parece que se han ido desarrollando diferentes modelos que nos permiten visibilizar como rasgos, características, mecanismos que están en la base de nuestro funcionamiento y que nos ayudan como a caracterizar los seres humanos. Tenemos muy claro que todos los seres humanos tenemos elementos diferenciales, pero también tenemos claro que hay dimensiones que nos ayudan a caracterizar la manera como funcionamos los seres humanos. Ahí es donde surge la importancia de pensar en conceptos como la personalidad, la importancia y la complejidad, ¿cierto? Entonces, comencemos a hablar un poco. Como les digo, yo en este instante creo que ustedes, porfa, me avisan. Están viendo la pantalla completa, ¿cierto? Sí, se ve completo. Todo completo. Bueno, y ahora les digo que yo aquí tengo la pantalla completa y a este lado tengo la imagen de ustedes y el chat y todo. Entonces, si quieren levantar la mano, con todo el gusto, vamos conversando, ¿listo? Entonces, volvamos al comienzo de esta diapositiva. Venga, que me adelanté. Y entonces, por eso creo que el concepto de personalidad, ustedes y yo sabemos que es uno de los conceptos centrales para pensar en los escenarios clínicos. De hecho, yo creería que el funcionamiento de la personalidad, hay muchos modelos de intervención psicoterapéutica, pero en psicoterapia funciona algo muy interesante y es que nosotros cuando empezamos a desarrollar las psicoterapias, empezamos a creer, como estamos tan influidos por el modelo médico, que debíamos desarrollar
una psicoterapia para cada psicopatología. Pero luego, con el paso de los años, nos hemos ido dando cuenta que hay muchas herramientas psicoterapéuticas que sirven para muchas psicopatologías. De hecho, los terapeutas muchas veces utilizamos las mismas herramientas para trabajar con una persona que llega por ansiedad o que llega por depresión. Entonces, de hecho, por eso hoy en día sabemos que se habla mucho de, de lo transdiagnóstico, porque sabemos que muchas de las terapias que se han desarrollado sirven para, y muchas de las técnicas que utilizamos realmente sirven para diferentes psicopatologías. Obviamente hay elementos diferenciales, pero a nivel general uno podría decir, pues al día de hoy se han desarrollado modelos como mindfulness, aceptación y compromiso, terapias interpersonales, y en general la base de estos tratamientos tiende a ser similar y se adapta específicamente y de manera diferencial según la psicopatología, pero tiende a ser eso como lo más especializado. Un elemento que sí pareciera que determina en gran medida cuál es el lugar del terapeuta no es tanto la psicopatología, sino la personalidad. Entonces, ustedes saben, y yo sé que todos los seres humanos tenemos un estilo de personalidad. Cuando hablamos de personalidad no estamos hablando de una psicopatología, estamos hablando de un modo de funcionamiento. Todos tenemos rasgos de personalidad y como ustedes saben, el problema no es tener un rasgo de personalidad, sino cuando estos rasgos de personalidad empiezan a tener empieza a generarnos algún problema a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel social, ¿cierto? Pero todos tenemos em, una vivencia de nosotros mismos y todos tenemos unos patrones y unos rasgos de personalidad. Y entender estos rasgos de personalidad tiende a ser muy importante porque estos rasgos de personalidad sí que determinan dramáticamente la manera como se lleva a cabo una psicoterapia, por ejemplo, o cualquier tipo de tratamiento psicológico. Entonces, si fuéramos a resumir esto, la personalidad es un concepto que tiene muchísimas definiciones. En el curso que vamos a dar dentro de 15 días, vamos a especificar mucho más, muchas definiciones, vamos a ver qué es lo común y qué es lo diferencial en estas definiciones, pero hoy, como para compartir elementos generales, podemos decir que la personalidad es algunos le llaman organización, dependiendo de la familia, algunos le llaman estructura, tipo de funcionamiento o configuración de sí mismo. Y esa personalidad es un conjunto como de rasgos psicológicos, llaman algunos, o mecanismos dentro del individuo que son organizados y que son relativamente estables, dependiendo de el enfoque psicológico en el que yo habite. Estos rasgos tienden a conceptualizarse de manera más o menos estable, pero en general tienden a ser unas organizaciones relativamente estables que influyen en la forma como nosotros nos relacionamos, en la forma como nos adaptamos al ambiente intrapsíquico, físico y social. Esto es una de las definiciones más generales que hay, aunque les tengo, no nos vamos a quedar aquí hoy en definiciones, pero una segunda definición que la APA propuso por allá en el 2018, en donde vuelve a aparecer este tema de que es una configuración que es relativamente duradera, ¿cierto? Que tiene una serie de características, una configuración duradera de características y comportamientos en donde están incluidos rasgos, intereses, impulsos, valores, autoconcepto, habilidades o patrones emocionales, patrones conductuales, patrones relacionales. Entonces, miren que pareciera que lo primero que se dieron cuenta, ustedes saben que por allá desde los primeros clínicos, desde Freud, él se empezó a dar cuenta que había una serie de mecanismos, rasgos como internos que, que se repetían como dentro de esa configuración del psiquismo.
dependiendo del enfoque psicológico en el cual nos ubicamos, esta configuración se describe de ciertas maneras. Em, pero se asume que todo modelo psicológico de alguna manera tiene una forma de una teoría acerca de la personalidad, ¿cierto? Porque una teoría acerca de el funcionamiento psíquico y de las configuraciones psíquicas, llamémoslo así. Eh, pero dentro de todo este asunto, hay un reguero de conceptos que pueden tener que ver con la personalidad, pero que a veces es muy difícil de diferenciar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, eh, eh, venga, que por aquí había un comentario perdón, que me desconecté un momentico aquí en el chat. Em, estaba viendo ahí el comentario chileno, pero bueno, igual. Sé que las cosas pueden cambiar con el tiempo, pero volviendo a los conceptos fundamentales, pareciera que la personalidad es un concepto muy importante, pero hay muchísimas teorías que nos hablan de una serie de conceptos que pueden ser cercanos, que pueden ser similares, que pueden ser parte de. Entonces, algunas teorías hablan de estructura psíquica, algunas teorías hablan de temperamento, algunas teorías hablan de carácter, algunas teorías hablan de identidad, otras de self o de sí mismo. Entonces yo creo que es interesante ver, si no me pongo a ver autores, ni me pongo a ver tradiciones epistemológicas, sino que me pongo a ver como de manera general este tipo de conceptos, pareciera que hay muchos subniveles de lo que nosotros vivenciamos de nosotros mismos, que pareciera que es muy importante para conceptualizar y entender lo que nos ocurre a los seres humanos. Si profundizamos un poco en esto, las teorías más clásicas de personalidad nos hacían una diferenciación que yo creo que es muy útil, ¿cierto? Hasta el día de hoy, creo que es muy útil entender que eso que llamamos personalidad, que es esta estructura relativamente estable, pero que tiene algo de dinamismo, de la que estábamos hablando ahorita y que se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales, esa personalidad parece que tiene ingredientes a los que le aporta lo genético, ¿cierto? Y a esa parte como más conectada con lo genético, se le ha llamado en la psicología clásica temperamento. Entonces a veces le llaman como las características genéticas de la cognición, el comportamiento y la emoción. Y había otra parte que podemos ver en la personalidad y que se le ha denominado el carácter, que esto es teoría clásica de la personalidad. Pues yo sé que muchos de ustedes, si vieron un curso de personalidad en pregrado, claramente pudieron ver este tipo de conceptualizaciones. Del carácter es esa parte de la personalidad que tiene un influjo directo del medio. Entonces aquí esto nos permite de alguna manera ver un modelo clásico, pero también diferenciar entre personalidad, temperamento y carácter. Ahí vamos diferenciando, ¿cierto? Pero también aparece otro concepto que viene mucho más influido de las teorías del desarrollo, pero les decía ahorita que no podemos desconectar ni personalidad del desarrollo, ni personalidad de psicopatología, porque por ejemplo uno puede hablar de personalidad y ahí estamos hablando de una cosa, pero cuando hablamos de trastorno de personalidad, ahí nos vamos para la psicopatología. O cuando hablamos de diferenciar personalidad de identidad, normalmente dentro de las tradiciones del desarrollo se habló mucho más de identidad porque identidad nos permite entender algunas dimensiones de la personalidad que se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia. Entonces pareciera que esta identidad hace referencia a lo que muchos autores señalan como la percepción que tenemos de nosotros mismos, que también es relativamente estable, que puede cambiar en el tiempo, que es algo parecido a lo que hemos visto en la personalidad, pero que se va integrando desde la infancia y la adolescencia
que se va integrando en valores, creencias, experiencias, elementos culturales, elementos morales, éticos, que de alguna manera tienen en su base, esta identidad tiene en su base una serie de identificaciones. Entonces, esta identidad es una partecita de la personalidad que tiene que ver más como con el carácter, que está en el desarrollo, que incluso con las características genéticas, ¿cierto? Mientras que la personalidad tiene ciertas diferencias y vamos a ir profundizando en esas diferentes capas de conceptualización del funcionamiento psicológico, pero la personalidad dentro de las teorías ha sido mucho más estudiada, no tanto como dentro de la percepción de sí mismo, sino que ha sido mucho más estudiada a partir de rasgos. Entonces ahorita cuando yo les pedí a ustedes que esta consultante simulada que vimos, la caracterizáramos en términos de personalidad, por eso les eché mano de este modelo clásico de personalidad de rasgos, en donde mire que fácilmente podemos ver a una persona y mirar qué tan introvertida, extrovertida es, qué tan amable o hostil es, qué tan ansiosa es. Entonces hay muchísimos modelos, que de hecho ustedes saben que estos modelos de personalidad han dado base a muchísimas pruebas que se han utilizado a lo largo de la vida, no solo clínicamente, sino, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel de psicología deportiva. En todos los campos de la psicología, los desarrollos y los conocimientos de la personalidad son altamente útiles. Y para entender un poquito algo de este tema del desarrollo y de la concepción de personalidad, hay muchos modelos que nos ayudan a entender con el desarrollo de la personalidad, pero tenemos que diferenciar que a lo largo hay muchos autores que hablan. Aquí he hecho mano de unos elementos de los que habla Carolina Altimir, una colega chilena. Entonces, dentro de los modelos clásicos de personalidad, podemos ver que hay unos modelos que eran más como intrapsíquicos, que pensaban la personalidad como una entidad objetiva, aislada, como interior, y estos modelos de la personalidad fueron evolucionando a lo largo del tiempo hacia otros modelos que proponen un giro como hacia una personalidad que se construye relacionalmente. Esta es una de las grandes líneas. Yo creo que al día de hoy poco poco se piensa porque creo que de alguna manera se ha ido dejando de lado como esta idea de la personalidad como algo muy intrapsíquico, sino que sabemos que gran parte de nuestra identidad y de nuestra personalidad tiene que ver con un fenómeno que es un fenómeno relacional, que es un fenómeno social, que depende del contexto y en donde hay una serie de elementos que tienen que ver con valores sociales, con cogniciones sociales, pero también con elementos del afecto. Y sabemos que nuestro primer contacto como seres humanos, para que esas características de personalidad empiecen a desarrollarse, como son básicamente estas relaciones iniciales que nosotros tenemos. Por eso al día de hoy, más allá, no quiero centrar esto como en, incluso por ahora lo puse en modelos relacionales, porque no quiero pensar como, esto es psicodinámico, esto es relacional, porque aunque obviamente yo puedo tener una influencia, por ejemplo, psicodinámico, sistémica para pensar el psiquismo, hoy en día ningún psicólogo cognitivo niega, por ejemplo, la teoría del apego, que claramente, o sea, yo creo que al día de hoy la mayor parte de los psicólogos pensamos el desarrollo psíquico como algo que se da no de manera encapsulada, sino como un proceso que se va dando a lo largo de la interacción nuestra con esos cuidadores primarios y por eso la teoría del apego creo que es una teoría genérica que la mayor parte de nosotros y de los modelos clínicos contemporáneos avala como útil para entender el desarrollo de los seres humanos. Entonces, pensando en eso, por eso esta teoría, como llamémosla así, como relacional, que dentro de estas teorías está el apego, están los modelos sistémicos, están los modelos interpersonales, de alguna manera
nos da una clave acerca de precisamente cómo se da el desarrollo no solo de la identidad, sino de la personalidad. Y es que básicamente dentro de nuestra personalidad vamos a ir viendo que hay una serie de ingredientes, pero probablemente los dos ingredientes más importantes que tiene nuestra personalidad es la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con nosotros mismos y nos vivenciamos a nosotros mismos, pero también cómo vivenciamos, explicamos e interpretamos al otro. Esa interacción entre mi vivencia de mí mismo y la vivencia del otro ponen una marca central y esencial en la personalidad, y esa definición de nosotros mismos y definición de los otros, sabemos que muchas teorías al menos sostienen que se va estableciendo en estas primeras interacciones con con los cuidadores. No, sabemos que la lectura que tenemos de nosotros mismos no es una lectura objetiva. Em, el sentirme lindo, feo, inteligente, no tan especial, todas esas sensaciones internas que tenemos no son algo objetivo, sino que es algo que se desarrolló en el marco de un vínculo en donde la mirada del otro, la interacción con el otro, la voz del otro, la cualidad del ambiente en el que crecí, las características sociales y culturales en las que yo crecí, de alguna manera me reflejaron y me retroalimentaron una serie de elementos que me permitieron interiorizar una visión de mí mismo y una visión del mundo y de los otros. Y sabemos que dentro de cierto modelo, este modelo sí ya es más, es el modelo como kemberiano de la identidad. em, Asumimos que inicialmente en el desarrollo parece que los niños tienden a ver o a tener eso que los dinámicos le llaman el objeto o el otro de una manera más escindida, el otro y el sí mismo, pero esto a lo largo del desarrollo de la identidad se espera que se vaya produciendo un proceso de integración de aspectos positivos y negativos. Y cuando se produce una falla en ese proceso de integración de la identidad, también tiende a haber, sabemos que incluso hay varios cursos en ADIPA de los que hablamos de este tema, pero simplemente lo voy a abordar hacia nivel general. Sabemos que el nivel de integración de la identidad también tiene mucho que ver con, es un predictor del funcionamiento de la personalidad. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, hablamos en la adolescencia de desintegración de la identidad, eso puede terminar siendo un predictor de un trastorno de personalidad en la edad adulta. Entonces, miren que identidad y personalidad son dos elementos que nos ayudan a conceptualizar diferentes niveles de la vivencia de nosotros mismos, pero que son muy importantes, aunque son diferentes. Eh, y que de alguna manera han sido conceptualizados en muchos niveles y también, además de muchos niveles, desde muchos paradigmas, algunos más intrapsíquicos y otros más relacionales. De hecho, algunos autores hablan de la identidad como uno de los elementos de funcionamiento de la personalidad. Entonces, por eso, algunos autores denominan que dentro del funcionamiento de la personalidad hay aspectos del sí mismo que están compuestos como por, en este caso, como la identidad y por la autodirección, le denominan estos autores, o y además por aspectos interpersonales como la empatía y la intimidad. Entonces miren que aquí empezamos a ver otro elemento que es diferencial entre personalidad e identidad. Identidad precisamente hace parte, desde esa parte, no, no me voy a volver hasta por allá, pero identidad hace parte más de eso que es de la experiencia de uno mismo. En cambio, la personalidad no solo tiene que ver con la experiencia de uno mismo, sino con cómo ese sí mismo entra en interacción con ese otro. Aquí podemos ver, pues, un paralelo. Sabemos que
hay múltiples definiciones, sabemos que cada escuela de la psicología me podría definir la personalidad de una manera distinta, pero como para hacerlo en términos generales, yo les podría decir a ustedes que la identidad tiende a ser definida más como esa percepción que tenemos de nosotros mismos. La personalidad es ese conjunto de características, rasgos, pues miren que es distinto. Y el self, que también ustedes han visto que es otro concepto que aparece por ahí como muy frecuentemente, tiene que ver más con ese sentido de sí mismo. Entonces el self vendría siendo un concepto más amplio que la identidad, porque según algunos autores, el self viene incluyendo la identidad, la personalidad, la autoestima. Eh, Hay también muchas discusiones entre autores entre si es más amplio el concepto de self o el concepto de personalidad, porque algunos dicen, mira, que es que la personalidad es más amplia porque integra aspectos del otro y el self solo integra aspectos de sí mismo. Son debates, pero lo que quiero decirles es que, miren que de alguna manera hay muchos conceptos que son similares, pero que nos aluden a diferentes niveles de la experiencia de nosotros mismos y que son muy útiles en psicología en general y en psicoterapia en específico. Aspectos como la identidad, que tienen que ver más, como decíamos ahorita, con valores, con creencias, que es muy subjetivo. Aspectos como la personalidad, que tienden a estar más en acción con otros. Entonces tienden, quizás cuando uno ve a una persona interactuar, uno puede ver muchas cosas de la personalidad, pero puede ser más difícil. Si yo les preguntara a ustedes sobre esta consultante, y su sistema de valores, sus creencias, sus experiencias, quizás sería más difícil porque solo la vimos 5 minutos y probablemente hay aspectos de la identidad que toman más tiempo. En cambio, en la personalidad, o sea, en lo no verbal, ya podemos ver una serie de cosas de la personalidad. No quiere decir, como les decía, que ya podamos hacer un diagnóstico de personalidad en 3 minutos, pero sí hay ciertos rasgos que tienden a verse de entrada. Eh, de hecho, en una clase podemos ver en el profesor, en el primer instante, uno ya ve, venga, este profesor puede ser amable, hostil, introvertido, extrovertido, ¿cierto? Y es muy distinto también a lo que se habla en el self, porque se habla, es como en otro nivel, el self no se habla o no se piensa o no se conceptualiza tanto en términos de rasgos, sino en términos como de sensaciones de sí mismo. Como les decía, o sea, la idea es como en este espacio poder conversar y problematizar un poco más el concepto de personalidad y quiero proponerles simplemente ya para dejar un espacio, el tiempo en estas clases siempre es muy corto, lamentablemente, pero para dejarles una gran invitación y es que aunque hay muchos modelos, como de estructura de la personalidad. Por ejemplo, aquí les muestro uno clásico, psicoanálisis en algún momento dijo, es que es neurosis, psicosis o perversión, que eran las estructuras clínicas básicas. Hay otros modelos que nos permiten utilizar la, la estructura de la personalidad clínicamente. Entonces, no necesariamente desde los rasgos, sino desde las capacidades que hay dentro de la estructura de la personalidad. Entonces, hay uno de los modelos que me parece más útil clínicamente, por ejemplo, es este modelo del OPD. Estoy trabajando con el modelo del OPD-2 acá, que nos dice que la personalidad tiene ciertas capacidades cognitivas, de regulación, de comunicación y el vínculo que nosotros podemos utilizar clínicamente. Y estas capacidades, que básicamente consisten en la percepción de sí mismo y del otro en estos niveles, nos ayudan mucho. Cuando nosotros trabajamos con los consultantes, todo el tiempo estamos trabajando en su percepción de sí mismo y de los otros, en cómo ellos se gestionan a sí mismo y cómo se gestionan al otro, en cómo se comunican emocionalmente consigo mismos y cómo se comunican con el otro y cómo se relacionan con ellos mismos
y cómo se relacionan con el otro. Entonces, a veces tener un diagnóstico de personalidad como tiene un trastorno narcisista de personalidad nos puede decir mucho, pero también nos puede decir muy poco. Pero si nosotros hacemos un diagnóstico quizás más detallado de las capacidades de la estructura de la personalidad, y podemos ver qué capacidades, por ejemplo, cognitivas tiene esta persona de autorreflexión, de diferenciación afectiva, de identidad, qué tanto se diferencia del otro, qué tanto percibe al otro como un objeto total, qué tanto percibe al otro de manera realista. Trabajar sobre estas capacidades es mucho más fácil clínicamente. Uno puede clínicamente trabajar sobre la autorreflexión, por ejemplo, sobre la diferenciación de afectos, porque entonces uno puede ver, venga, este afecto está como condensado, ¿qué tal si aquí hay una mezcla entre esto y esto? Entonces, trabajar sobre estas capacidades de la estructura de la personalidad, por ejemplo, es mucho más útil que tener un diagnóstico general de personalidad, porque a veces tenemos un perfil de personalidad, pero ese perfil de personalidad no nos muestra un mapa sobre ejes sobre los que podríamos trabajar. En cambio, hay ciertas conceptualizaciones de la personalidad que nos desmenuzan en subtipos de rasgos, en subtipos de capacidades, y de alguna manera estas sí nos ayudan a ver, venga, por ejemplo, esta consultante que vimos al comienzo, cómo maneja sus impulsos, cómo es su tolerancia afectiva, cómo es su regulación de la autoestima. Y miren que todas estas capacidades, al menos tal como la tiene esta propuesta teórica, tiene unas capacidades cognitivas hacia adentro y hacia afuera, tiene una capacidad de manejo de los impulsos hacia adentro en la autorregulación y hacia afuera en la relación con el otro, en la regulación de intereses, en la anticipación en las relaciones, en la protección de las relaciones, una capacidad emocional hacia adentro, cómo vivimos los afectos, cómo usamos la fantasía, cómo eh, vivimos nuestro self corporal o cómo, qué descripción hacemos de nuestro cuerpo y nuestra experiencia vital de cuerpo y cómo esa capacidad emocional también se puede vivir hacia afuera, establecer contacto con otros, comunicación de los afectos hacia el otro, empatía. Y finalmente, por ejemplo, capacidades en el vínculo, capacidad de internalización del otro, uso de introyectos, la variedad de vínculos internos que tenemos o la capacidad de vincularse, de aceptar ayuda o de desprenderse y separarse del otro. Y de alguna manera, esto es otro modelo. Miren que em, en los modelos de personalidad clásicos, y que de hecho esto es otro gran tema cuando pensamos en personalidad, es que hay diferentes modelos para conceptualizarlo y en cada uno de ellos vamos a ir profundizando en este curso al que los estamos invitando, pero hay unos modelos más centrados en rasgos. Hay otros modelos categóricos de personalidad que me dan categorías, narcisismo, histrionismo, una serie de categorías de personalidad. Otros son niveles de funcionamiento de la estructura de personalidad. En este caso, alto, medio, bajo, dependiendo de las características que tengan estas capacidades que les acabo de enumerar. Y de alguna manera, por ejemplo, este tipo de modelos de personalidad también nos ayudan a pensar la indicación adaptativa de la terapia, porque entonces sabemos que los consultantes que tienen un nivel más alto de integración de la personalidad, de la estructura, pues obviamente en terapia podemos trabajar más orientados hacia la reflexión, más orientados al insight, más orientados a la interpretación, a la comprensión, a la reflexión. Cuando estamos trabajando con consultantes que tienen un nivel medio bajo de personalidad, habría que pensar en algo más orientado a la integración de contenidos, como el reflejo, la confrontación, em, el trabajar sobre la regulación emocional, el autocuidado, y en niveles más bajos, más terapia de apoyo, trabajo con la familia, trabajo en equipo. Entonces miren que
de alguna manera, por eso quería como, consideraba que esta concepción general de personalidad de la que estábamos hablando hoy puede darnos como ciertas rutas para reflexionar clínicamente, porque de alguna manera la noción de personalidad que yo tengo, la noción de evaluación de personalidad que yo tengo, no solo me permite focalizar el trabajo terapéutico, no solo me permite hacer una indicación adaptativa de la terapia desde el diagnóstico en sí mismo, sino también desde el modo de funcionamiento, que es otra herramienta y que por eso hoy en día se habla mucho de pensar en estos diagnósticos de personalidad, no solo en términos categoriales, sino dimensionales, porque de alguna manera los modelos dimensionales me permiten ir adaptando ciertos niveles. De hecho, los autores del OPD hablan mucho de que de ciertas posiciones que uno puede adaptar frente al consultante, que cuando hay mayor capacidad reflexiva y mayores niveles de integración, uno puede ubicarse enfrente e invitar al otro a reflexionar, pero cuando hay menores niveles de integración, quizá le toca a uno ubicarse más desde atrás, reflejando, primero integrando la imagen de la personalidad y ya así posteriormente elaborando, confrontando o haciendo lo que se requiera cuando ya hay una mayor integración de aspectos disociados dentro de la personalidad. Bueno, se nos fue el tiempo, pero la idea de hoy era compartirles como una conceptualización muy general sobre la importancia de estos conceptos de personalidad y de vivencia de sí mismo en, en la psicoterapia, en la clínica, en la psicología en general, cómo estos conceptos son tan importantes y a veces son complejos porque, como veíamos, hay muchas capas y muchas formas de abordaje, pero también creo que es muy útil porque nos pueden entregar muchas herramientas clínicas. Por ahí tenemos unos minuticos, no sé si alguno de ustedes tiene comentarios, alguna preguntita que tengamos por ahí. Bueno, por ahí comentarios, muchas gracias. Karina levantó la mano. Ah, sí, por aquí ya. Karina, cuéntanos. Hola, profesor, buenas noches. Mi nombre es Karina Tavilo y bueno, mi consulta va en relación al curso. ¿Se va a poder hablar de cómo poder intervenir con diferentes tipos de personalidades? Por ejemplo, a mí me interesan mucho los rasgos de perversión por la temática y que yo trabajo. Entonces, no sé si se va a poder, o cómo poder trabajarlo también los rasgos de perversión, ¿no? Quizás también sea una pregunta. Eso, Sí. profesor, si me lo puede Bueno, contestar. claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Hay dos cosas, aprovecho ahí para hacer una doble invitación. Vamos a tener este curso que es 4 sesiones de 3 horas y vamos a tener uno de los módulos, está dedicado a la clínica y obviamente vamos a pensar en este tema de la clínica según subtipos de personalidad, entonces vamos a tener un espacito para eso. Igual este curso es muy corto, pero también les recomiendo, además del curso que vamos a ver dentro de 15 días, nosotros cada año hacemos un diplomado más largo, que es casi a lo largo de todo el año, un diplomado muy bueno que lo dirige Irma Morales sobre personalidad. Creo que ese diplomado también es muy bueno porque da muchísima más profundidad sobre este tema, Karina. Entonces, la respuesta es claro que lo vamos a abordar y obviamente si es tu interés y si es el interés de los estudiantes, podemos profundizar. La segunda semana vamos a hablar mucho más de clínica, pero además de eso hay otros espacios aquí también en ADIPA en donde se profundiza muchísimo más. Y bueno, por ahí María Luisa tenía otra pregunta. Ujú. Gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, ya sí. Ujú. Bueno, quiero agradecerle por el seminario, está muy bueno. Eh, y bueno, me gustaría
o sea, si me pudiera como facilitar algunas estrategias cuando nosotros podemos identificar un nivel de personalidad que es como más bajo, donde la persona tiene un diálogo como más desde una autopercepción que cuesta trabajar. Si nos puedes facilitar unas estrategias, se lo agradecería bastante. Yo te recomiendo muchísimo, hay un texto que creo que es una buena introducción a esta pregunta que tú nos estás mencionando, que se llama Psicoterapia centrada en la estructura o enfocada en la estructura. Está por ahí en internet, está fácil de descargar y se lo recomiendo porque en ese texto se hace una descripción mucho más detallada de este tema de que el asunto no es solo con este tipo de consultantes que tienen un funcionamiento estructural bajo, solo tener como unas técnicas específicas, sino también es como un posicionamiento que uno como clínico tiene que tener, en donde todas las intenciones técnicas se orientan inicialmente a que el otro primero logre verse a sí mismo, porque como que esa imagen está disociada y quebrada. Entonces es más bien un ejercicio de reflejo, un ejercicio de integración del otro. Em, Antes de entrar, por ejemplo, en procesos de confrontación, de toma de decisiones. Entonces, les recomiendo muchísimo ese texto de psicoterapia centrada en la estructura, porque hace una descripción muy clara de este tema del que hablan algunos clínicos, de que uno con este tipo de consultantes no se para de frente, sino que se para atrás, para acompañarlos a reconstruir como la imagen de sí mismos. Bueno, yo creo que nos queda poquito tiempo, pero las dos últimas preguntitas es Colin Rivera y luego Yasmín. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. Como cuadro que hizo me ayudó bastante a sintetizar varios conceptos. Agradezco mucho que se haya dado el trabajo de hacer eso, porque son muchos conceptos y poder clasificarlos. Yo tengo una pregunta que es sobre el TLP. Y muchas veces estos consultantes tienen hartas comorbilidades, así con trastorno afectivo bipolar o adicciones. Entonces, yo quisiera saber cómo usted ha desarrollado un criterio personal dentro de su psicoterapia para entender esto, entenderlo en el sentido, por ejemplo, a lo mejor uno ya observaba que tenía cierta tendencia a la hostilidad en ciertos episodios donde, por ejemplo, se ponía en riesgo la continuidad de un vínculo o cierta impulsividad también cuando se ponía en riesgo un vínculo, pero al estar, por ejemplo, además acompañado de un TAP, un trastorno afectivo bipolar o adicciones, ¿usted desde qué paradigma se para? Es decir, ¿usted piensa que esto es como ha desarrollado un buen criterio clínico de decir, no, esto es más estructural o algo mucho más como causal? Es decir, este rasgo está causando una acentuación entre este mismo rasgo debido a que está con interferencia de las adicciones o también está cursando un episodio depresivo, por tanto también se experimenta a sí mismo en su identidad de una forma, entre comillas, como más depresiva. Entonces quisiera saber en su experiencia como si ha desarrollado algún criterio clínico para poder comprender esta aproximación más fenomenológica de la clínica de estos consultantes y también si puede como sugerir algún libro que nos permita, por ejemplo, cómo abordar desde la alianza terapéutica a veces este problema que lo trae el consultante a consultar cuando a veces lo actúa en la transferencia o en el POX, con uno, por ejemplo, cuando hacen, como, entre comillas, estas distorsiones cognitivas. Entonces, cómo nosotros emplearlo y canalizarlo desde un punto de vista terapéutico con estos consultantes que han sido diagnosticados con algún tema de personalidad. Esa es como mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo siento que, bueno, a mí como investigador en psicoterapia me gusta mucho la integración en psicoterapia y trato de mirar, por más que yo tengo pues o sea, como clínico. Mi formación muy general fue más de psicodinámica, de hecho por eso al final les proponía el modelo dimensional
Es un modelo que aunque trata de ser integrativo, es un modelo muy psicodinámico, pero creo que la primera pregunta es desafiante porque eso depende mucho de la epistemología del terapeuta, creo yo. Hay terapeutas que necesitamos como conceptualizaciones más metapsicológicas para entender y ponernos en el lugar del consultante y en la experiencia del consultante. Entonces creo que los terapeutas que tenemos necesidad epistemológicamente de una metapsicología, entonces nos echamos mano más de conceptos, por ejemplo, más psicodinámicos para entender este tipo de cosas. Creo que hay otro tipo de terapeutas que no necesitan epistemológicamente tanto una metapsicología, sino que trabajan sobre la fenomenología del consultante y de alguna manera en este tipo de terapeutas creo que les es mucho más útil las conceptualizaciones, por ejemplo, de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, que de alguna manera ya, por ejemplo, DBT, precisamente creo que es una clase magistral sobre cómo, sin una metapsicología necesariamente, uno puede hacer un acompañamiento desde lo relacional, desde lo fenomenológico de la situación clínica. Entonces, creo que yo lo que les recomendaría es, obviamente, hay diferentes modelos. El modelo epistemológico, para quien requiera una metapsicología, los modelos de la mentalización, los modelos de OPD tienden a ser muy útiles. Los que no requieren conceptualmente de esa metapsicología se ven muy beneficiados, por ejemplo, por los modelos DBT, que son muy útiles también y que han probado evidencia y que no requieres esta metapsicología como una herramienta diagnóstica. Esas serían como recomendaciones. Ahí linkeo las dos preguntas. Creo que toda la literatura de BT, por ejemplo, es muy útil para integrar como lo relacional a la conceptualización cognitiva, ¿cierto? Y bueno, ya así para terminar, que se nos acabó el tiempo, Yasmín, cuéntenos la pregunta porque ya se nos pasaron y yo sé que Juan Ignacio está esperándonos para otra. No, o sea, quería hacer como un comentario en realidad, o sea, agradecer, yo soy fan de personalidad, me encanta, entonces quiero agradecer porque de verdad que fue una exposición, el ver los resúmenes es un placer, o sea, honestamente quiero decir que fue un placer ver ese nivel de síntesis de algo tan profundo que es la personalidad. Así que muy agradecida de eso y lo que, o sea, me entraba esto mientras pensaba de la identidad y la personalidad. Porque yo igual trabajo trauma. Soy psicóloga hace 12 años y trabajo trauma complejo. Entonces, dentro de mi herramienta, he estudiado todo el DBT, la terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis, porque trabajar con trauma complejo es eh, es un nivel así de mucha locura, igual porque uno está, y ahí entra esto, la pregunta anterior, cómo uno se va encontrando con diagnósticos pero también se va encontrando con consecuencias que uno las podría mirar no tanto de ese enfoque, sino como una característica de personalidad generada por una experiencia de vida. Entonces ahí entra la identidad. Y, y pensaba, o sea, en el fondo, pero el comentario que quiero hacer, que puede sonar un poco loco, pero lo quiero decir así de verdad, y de hecho decía, no sé si levantar la mano o no, pero porque yo me ha ayudado mucho la carta astral. O sea, no sé, como que de la psicología todavía me cuesta porque de verdad que soy muy lógica con mis cosas, pero hace poco empecé a entrar en eso igual y ahí como que esto de la personalidad me resuena cuando tú lo decías así como esta identidad que es como lo que uno, que me da la sensación que fuera como lo que uno construye o decide ser, y ahí pienso en trauma, porque en trauma uno llega a un proceso donde uno decide, yo suelto esta historia, o sea, no la suelto, la acepto y empiezo a vivir con mi trauma, pero elijo cómo quiero ser, pero cargo con una personalidad que está construida por mi historia. Entonces, como que me da la sensación igual que en personalidad, cuando uno muestra una carta astral, igual te aparece como una montonera de forma de personalidad que coinciden también con cómo ve la psicología la personalidad. Y eso, y es como que uno también tiene esas características que las puede explorar desde esa herramienta de la carta astral y tomarlas y elegir la identidad que quiero tener, pero tomando también esto que podía traer así como de astralmente. Pero también lo pienso que desde lo ancestral pero eso, pero incluiría la carta astral en mi análisis de esta
materia de personalidad, que me encanta. Eso, Bueno, muchas gracias. gracias. Sí, yo creo que lo complejo ahí es lo que hablábamos, como yo creo que uno como terapeuta también elige como desde qué epistemología para uno es más sencillo conectarse con, como con las lógicas de funcionamiento del otro. Pero bueno, ya quedarán muchas cosas para discutir y para compartir, por eso los invito a todos al curso y bueno, ojalá tengan mucha suerte en el sorteo que ya se viene. Listo, un gusto conocerlos y estaremos en contacto en otros espacios. Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. Se nota demasiado el cariño y el interés de la gente. Para que vea aquí todos los comentarios de gracias. Estuvo muy buena la exposición, así que de verdad te agradecemos yo de parte de Adipa y bueno, todos los participantes por el seminario de hoy. Así que deteniendo la grabación.